tercera parte de las cápsulas dedicadas a la revisión del concepto de potencial de membrana. Lo que vamos a ver es cómo se establece el potencial de membrana en una célula que es permeable a más de un ion. Y para eso, lo primero que tenemos que entender es, o más bien recordar, es qué es lo que sucede y cómo se establece el potencial de membrana en una célula que es permeable a un solo ion, ¿sí? En este caso tenemos una célula que tiene una alta concentración de potasio en el interior y una alta concentración de este anión que no es permeante, que no es capaz de permear hacia afuera de la célula en un comienzo. Y afuera tenemos una alta concentración de sodio acompañado con cloruro, con lo cual producimos electroneutralidad del sistema. Recordemos que el sodio en este caso es muy poco permeable a esta membrana, y lo poco permeable que puede pasar, el poco sodio que puede llegar a pasar, es rápidamente retirado por la bomba de sodio y potasio, y por lo tanto decimos que el sodio es no permeable a estas células. Si vemos esta situación, entonces lo que va a suceder es que como yo tengo una alta concentración de potasio en el interior y no tengo potasio en el exterior de la célula, por la diferencia de potencial químico existente, va a haber una difusión de potasio desde el interior hacia el exterior de la célula. Cuando eso sucede, entonces voy a empezar a tener una diferencia de concentración de potasio entre el interior y el exterior, lo que va a generar una diferencia de potencial eléctrico ahora entre el interior y el exterior. En otras palabras, la diferencia de concentración, la diferencia de gradiente de concentración del potasio entre el interior y el exterior va a desarrollar un potencial de membrana. Potencial de membrana que, como dijimos, lo definimos como la diferencia de potencial que hay entre el interior y el exterior de la membrana. Como yo ahora tengo una diferencia de potencial eléctrico entre estos dos puntos y mi ion potasio es una carga, tiene carga, va a tener una fuerza eléctrica que lo va a tender a movilizar hacia el interior de la célula, ¿sí? Esto se va a contrarrestar con la diferencia de potencial químico que, dada que la concentración de potasio es mayor en el interior que en el exterior, hace que el potasio tienda a salir de la célula. ¿Cuándo vamos a llegar a un equilibrio en esto? El equilibrio se va a obtener, como vimos, y esto es lo que nos está diciendo esta ecuación, ¿cierto? Tenemos una diferencia de potencial químico y tenemos una diferencia de potencial eléctrico. ¿Cuándo vamos a llegar entonces a un equilibrio? ¿Cuándo va a ser el flujo neto de potasio igual a cero? Cuando el potencial químico sea igual al potencial eléctrico. En ese minuto entonces yo voy a dejar de tener eh, un flujo de potasio en términos netos. Y eso entonces lo que nos dice es que el equilibrio de esto se va a generar cuando se cumpla la ecuación de Nernst para el potasio. En definitiva, cuando yo tengo una célula que es permeable solo al potasio, esa célula va a tener un potencial de membrana que es equivalente al potencial de equilibrio del potasio, el potencial de equilibrio de ese ion permeante, ¿sí? Lo que nos dice esta ecuación rápidamente es que yo puedo, por ejemplo, cambiar ese potencial de membrana. El potencial de membrana de una célula que es permeable a un solo ion, como se depende de esto, yo lo puedo cambiar cambiando las concentraciones del potasio, por ejemplo. Y eso es lo que uno hace experimentalmente si uno quiere depolarizar una célula, por ejemplo. Las células mamíferas en general son altamente permeables a potasio en el reposo, y por lo tanto si uno cambia la concentración de potasio exterior, lo que uno observa es que el potencial de membrana se modifica y aumenta acorde a ese aumento de la concentración de potasio. Pero las células en general, cuando cambian su potencial de membrana, no lo hacen cambiando las concentraciones, sino que lo hacen de otra manera, que es lo que vamos a ver ahora, ¿sí? ¿Qué pasa si ahora nosotros tenemos una célula que es permeable a más de un ion? En este caso, supongamos entonces una célula que en el interior tiene una alta concentración de potasio y una baja concentración de sodio, y afuera tiene una alta concentración de sodio
y una baja concentración de potasio. Y existen proteínas específicas que, como vieron también en cápsulas anteriores, nosotros llamamos canales iónicos, que permiten el paso único y selectivo del ion sodio en un caso o el ion potasio en este caso. Si vemos la situación a nivel de energía, podemos darnos cuenta que el gradiente de potasio, en este caso el gradiente químico de potasio, nos lleva a que el potasio va a tender a moverse desde el interior hacia el exterior, mientras que el sodio va a hacer lo contrario. La pregunta es cuál es el potencial de membrana que yo tengo en este caso. ¿Sí? Si la membrana no es permeable a ninguno de estos iones, eso quiere decir que estos canales permanecen cerrados, ¿sí? No hay permeabilidad a los iones. ¿Cuánto va a ser el potencial? Esa es la primera pregunta que uno se hace. Y la respuesta a eso es no sabemos. No tenemos idea cuánto va a ser el potencial y no lo podemos determinar. ¿Por qué? Porque solamente aquellos iones que son permeables van a tener alguna influencia en el potencial de membrana. Recuerden lo que conversábamos antes en unas cápsulas anteriores, en las cuales decíamos que un ion que no es permeante ya está en equilibrio, ¿sí? Y por lo tanto el equilibrio ya lo alcanzó, dado que no puede moverse hacia el exterior de la célula. ¿Qué pasa ahora si en realidad lo que tenemos es que esta membrana es solo permeable a potasio? Según lo que vimos anteriormente, si la membrana solo es permeable a potasio, entonces el equilibrio se va a obtener cuando estemos en el potencial de equilibrio del potasio. O sea, cuando se cumpla la ecuación de Nernst para potasio. En este caso, y dadas las concentraciones que están puestas acá de 100 milimolar y 10 milimolar respectivamente, eso equivaldría a menos 58 milivoltios. Lo que va a suceder entonces es que yo tengo un gradiente de concentración de potasio desde el interior al exterior, el potencial químico va a promover la salida de potasio, pero en la diferencia potencial eléctrico va a promover la entrada de potasio, y de esa manera en el equilibrio estos dos potenciales son iguales y logramos entonces un potencial de menos 58 milivoltios. El gradiente de sodio, pese a que existe, como esta membrana no es permeable a sodio, el sodio ya está en equilibrio. Si hacemos la analogía, si hacemos lo contrario, ¿cierto? Y decimos que entonces esta membrana es solo permeable a sodio, entonces ustedes debiesen ya intuir que el potencial de membrana ahora lo que va a ser es el potencial de equilibrio del sodio, dado por la ecuación de Nernst para el sodio, que como el sodio es más concentrado en el exterior que en el interior, la polaridad va a cambiar y va a ser más 58. Esto es simplemente porque las concentraciones son iguales en 100 y 10 respectivamente a ambos lados, que los números calzan exactamente igual. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si esta membrana es igualmente permeable tanto a potasio como a sodio? Tenemos la misma permeabilidad a potasio y a sodio. ¿Cuánto va a ser el potencial de membrana? Si este es el caso, yo podría considerar que el sodio y el potasio son exactamente iguales, y en realidad lo que me interesaría a mí es establecer el potencial de membrana de los cationes, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Y en esto sería que yo tengo una concentración de cationes de 110 en el interior, porque esta es la suma, y tengo una concentración de cationes de 110 también en el exterior, que es la suma de 100 más 10. Por lo tanto, si ahora ocupo la ecuación de Nernst para los cationes, lo que yo voy a obtener es que mi potencial de membrana, la diferencia potencial que hay entre este punto y este punto, es igual a cero. ¿Qué es lo que nos dice eso? Que el gradiente químico del potasio es exactamente igual al gradiente químico del sodio, y no hay un gradiente eléctrico en esta situación que nos permita modificar el flujo de los distintos iones. Pero lo que uno tiene que preguntarse ahora es qué pasa si la membrana en realidad es un poco más permeable a potasio que a sodio. No es que sea completamente permeable a potasio, o no es que sea igualmente permeable a potasio que a sodio, sino que es simplemente un poco más permeable a potasio. Lo que va a suceder en este caso es que voy a tener
entonces un gradiente de potasio hacia mayor desde el interior al exterior, un gradiente de sodio mayor desde el exterior al interior, y mi potencial gradiente eléctrico va a ser tal que en el equilibrio voy a llegar a tener más cercano al potencial de equilibrio del potasio. ¿Sí? El potencial de membrana, por lo tanto, se va a acercar más al potencial de equilibrio del potasio que al potencial de equilibrio del sodio. Se va a ir alejando el potencial de equilibrio del sodio y acercando al potencial de equilibrio del potasio. Mientras más permeable sea el potasio, más me voy a acercar al potencial de equilibrio del potasio, propiamente. ¿Sí? Lo que vamos a tener entonces es que vamos a tener un gradiente eléctrico que va a estar apuntando desde el exterior hacia el interior, porque el potencial de membrana va a ser negativo, ¿cierto? Va a tener un potencial de membrana negativo y eso hace que el gradiente eléctrico apunte desde el exterior hacia el interior. Pero como tengo menos permeabilidad a sodio, tengo, si bien el gradiente de sodio químico y el gradiente de sodio eléctrico promueven ambos la entrada de sodio, tengo baja permeabilidad al sodio, lo cual compensa al hecho de que solamente el gradiente químico de potasio promueva la salida de potasio, pero tengo una mayor permeabilidad a potasio. ¿Qué es lo que llegamos a tener en este escenario ahora? Es que la cantidad de sodio que está atravesando la membrana, el flujo neto de sodio desde el exterior hacia el interior, va a ser exactamente igual por segundo a el flujo de potasio que existe. ¿Sí? Y vamos a llegar entonces a un estado estacionario en el cual el movimiento neto de las especies permeantes es igual a cero. Si recuerdan ustedes el equilibrio definido cuando teníamos solamente una célula permeable a potasio, era que el flujo neto es igual a cero. El flujo neto de las especies permeantes, el flujo neto de las especies permeantes, que en ese caso es exclusivamente el potasio. Si yo tengo una célula que es permeable a más de un ion, entonces el equilibrio va a ser exactamente el mismo. Voy a llegar a un estado estacionario en el cual el flujo neto de todos los iones que son permeantes a esa célula es igual a cero. Eso, en términos matemáticos, uno puede desarrollarlo y establecer las ecuaciones respectivas y se obtiene lo que nosotros conocemos como la ecuación de Goldman-Hodgkin y Katz o la ecuación de GHK, que lo que nos dice entonces es que el potencial de membrana de una célula que es permeable tanto a sodio como a potasio es igual a esta ecuación que estamos viendo acá. ¿Qué es lo que nos está diciendo eso? Que cada ion se va a mover a favor de sus respectivos de gradientes electroquímicos. Recuerden ustedes que los iones siempre se mueven a favor de los potenciales, de sus gradientes de potencial electroquímico. Y la célula como sistema va a estar en un estado estacionario. Un estado estacionario que nos dice que el flujo neto de las especies permeantes es igual a cero, lo que equivale a decir que las corrientes de sodio más las corrientes de potasio es igual a cero. Si tengo permeabilidad además al cloruro, no tengo que hacer mucho más que sumar el cloruro adentro de esta ecuación y ahora lo que vamos a obtener es que el cloruro está cambiado, eso sí, en vez de ser cloruro externo dividido por cloruro interno dividido por cloruro externo, porque el Z de cloruro, la valencia del cloruro es menos 1 y eso hace que se invierta adentro del logaritmo. Y lo que se va a cumplir de igual manera es que el flujo neto ahora de todas las especies permeantes de sodio, de potasio y de cloruro es igual a cero. En el caso de una célula, por lo tanto, que es permeable a más de un ion, ninguno de los iones está en equilibrio, sino que es el sistema entero el que está en equilibrio en un estado estacionario. ¿Cuál es la ventaja de esto? Así como veíamos en el caso de una célula que era permeable a un solo ion, que la manera que yo tenía o la célula tenía, o la única manera en que uno podía cambiar el potencial de membrana de esa célula era cambiando las concentraciones del ion que es permeante, en este caso potasio, y eso es lo que se grafica entonces con esta línea azul. Si yo aumento la concentración de potasio externa, yo puedo modificar el potencial de membrana. El caso que nos permite
tener una célula que tiene más de una permeabilidad es que yo puedo ahora mantener la concentración de potasio externa fija y cambiar el potencial de membrana cambiando las permeabilidades relativas que tenemos a los iones permeantes. Si aumento la permeabilidad a sodio, si cambio la permeabilidad a sodio, en este caso, por ejemplo, yo tengo 100 veces más permeabilidad a potasio que a sodio, y eso es lo que define esta línea de acá, ¿sí? Si mi permeabilidad a sodio ahora pasa a ser 10 veces menor que la del potasio, o sea, la permeabilidad de potasio es 10 veces mayor que la del sodio, entonces mi potencial de membrana va a ser este que está acá, manteniendo las mismas concentraciones de sodio y de potasio, ¿sí? Y ese detalle de que el cambio de permeabilidades nos permita cambiar los potenciales de membrana es lo que nos va a permitir entonces en las cápsulas siguientes entender el proceso de un potencial de acción. En resumen, entonces, lo que queremos ahora establecer es que si yo estudio el potencial de membrana de una célula que tiene permeabilidades establecidas, eh, de, conocidas, si esta célula es permeable solo al sodio, ¿sí? Perdón, si es permeable solo al potasio, el potencial de membrana que va a tener esta célula es el potencial de equilibrio del potasio. En este caso, con las concentraciones definidas en este gráfico, es igual a menos 97 milivoltios. En cambio, si la célula es permeable solo al sodio, va a ser el potencial de equilibrio del sodio, que es más 61. Lo mismo sucederá si es que es permeable solo a cloruro. El potencial de membrana de esta célula va a ser igual al potencial de equilibrio del cloruro. La gracia de esto es que si yo tengo una célula que es permeable a más de un ion, en este caso es una célula que es 10 veces más permeable a potasio que, eh, que, que sodio y que cloruro, las permeabilidades son las que dicen que están puestas acá, ¿sí? Entonces mi potencial de membrana se va a acercar al potencial de equilibrio del potasio, va a estar más cerca del potencial de equilibrio del potasio sin llegar a ser el potencial de equilibrio del potasio, porque la única manera que lleguemos al potencial de equilibrio del potasio es que sea exclusivamente permeable a potasio. Como tengo permeabilidades que no son de potasio, entonces mi potencial no va a ser el potencial de equilibrio del potasio, pero va a estar cerca del potencial de equilibrio del potasio. Si esta célula es más permeable a sodio, entonces el potencial de esa célula va a ser más cercano al potencial de equilibrio del sodio, ¿sí? Y eso nos define entonces cómo podemos cambiar el potencial de membrana simplemente cambiando las permeabilidades.